¿Es diferente un andaluz que un asturiano que un catalán? Sí. Pero ¿es diferente una mujer andaluza, una mujer catalana, una mujer asturiana? Quizás sus necesidades son las mismas. Y quizá lo bueno que tiene el grupo de cara a los anunciantes es que sabe lo que necesita el andaluz por andaluz y por mujer. Porque es consumidora de Woman y es consumidora del Correo de Andalucía. Y no solo es bueno para la opinión de Zamora, es bueno para que La Nueva España, el Diario de Mallorca, el Periódico de España o el diario Sport, en su página web, puedan llevar la historia de la cajera de Zamora. Es decir, ese ir de lo local a lo global nos permite tener, entre comillas de nuevo, corresponsales en la última calle de España. Y esa es la estrategia buena que tiene el grupo de capilaridad. Pero ellas, sin embargo, no están obsesionadas con cosas que estamos obsesionados nosotros. Van a buscar a su público a otro sitio. Y lo cuentan de otra manera. Y cuentan las noticias de otra manera. Y quizá cuando esas jóvenes que sigan a Código Nuevo crezcan, quizá se desvíen hacia el periódico. «27 cabeceras, 27 medios. La mayoría medios locales, aunque también medios de referencia estatal, así como deportivos y revistas relevantes. Todo ello bajo una misma marca y, por lo tanto, una misma estrategia, o puede ser que no. El actual escenario digital de los medios implica afrontar múltiples aristas en sus modelos de negocio. Y si además a ese factor le añadimos el implementar estrategias en el ámbito planteado, 27 cabeceras, se podrán imaginar la complejidad de la labor de un responsable de estrategia digital que tenga que afrontar esos retos. Una visión 360 de su empresa y, sobre todo, una visión 360 del negocio digital de los medios se nos antoja necesario para poder liderar y ejecutar las estrategias que planteen en cada momento. Pero, ante todo, espíritu de equipo y empatía con estos para sacar adelante múltiples retos. Eso es lo que intuimos en Bisoci, aunque para esa intuición se convierta en certeza, hoy hemos invitado a nuestro podcast Entre Medios a Román García, director de Estrategia Digital de Prensa Ibérica, periodista criado en la prensa local, con más de 15 años de experiencia en la Nueva España, todo un referente en su tierra, en Asturias, que ya hablaremos luego de Asturias, y desde hace año y medio aproximadamente, creo, ha asumido el liderazgo de la estrategia digital en uno de los principales grupos mediáticos de España, como es Prensa Ibérica. Bienvenido, Román. ¿Qué tal? Buenos días, David. Gracias. Bueno, la verdad que ya teníamos muchas ganas de encontrar, llevábamos un tiempo ya intentando el sentarnos aquí y conversar. Primero porque, en toda esta serie de episodios que estamos haciendo en el podcast de Entre Medios, hablamos con muchos responsables de diferentes roles dentro de los medios y fuera de los medios, pero todavía nos quedaba un poco por hablar sobre el tipo de medios de prensa local, regional y sobre todo con un grupo que tuviera tantas cabeceras, que ya me dirás tú si son 27, si son más o si en un futuro no se sabe las que pueden ser, ¿no? Además de eso, yo también tenía mucha ilusión porque desde luego me he ido dando cuenta hace los últimos 2-3 meses de que en este mundo tan curioso de la gestión de los medios, sobre todo en el ámbito digital, aquí en España está saliendo una cantera asturiana de profesionales. No solo en los medios, no solo en los medios. Hay cantera asturiana en todos los lados. Pero por lo menos dentro de los medios, hay dentro de esa parte de la materia gris que hay que pensar, que hay que elaborar estrategias, etcétera, sí que se está notando un poco la presencia de Asturias en ese sentido, ¿no? Que es muy interesante. No todo tiene que ser Madrid o Barcelona, ¿vale? Efectivamente. Vale, pues vamos a empezar. Como te digo, me gustaría hablar sobre todo dentro del ámbito de lo digital y de la gestión de lo digital, sobre todo de prensa local, aunque hablaremos de otros aspectos también. Pero ante todo también en el aspecto operacional de una organización tan grande y tan compleja como en la que estás, en Prensa Ibérica, y dentro del rol que tú tienes, pues que nos expliques sobre todo, para empezar un poco, cuál es tu labor como responsable de estrategia digital en Prensa Ibérica. Mira, David, yo trabajo mucho con las redacciones, que es una cosa que me gusta mucho, ¿no? La introducción ha sido fantástica y lo ha resumido casi mejor de lo que lo voy a contar yo, ¿no? Pero yo estuve 15 años en una redacción
siendo el redactor de sucesos de una delegación de la Nueva España, ni siquiera en la central de la Nueva España, ¿no? Luego cuando empieza un poco todo el tema de Internet, pero me hace gracia estas cosas porque en transformación digital llevamos 20 años transformándonos y no hemos acabado todavía. O sea, me parece que seguimos, ¿no? Y no acabaremos. Y entonces llega un momento en el grupo en el que se hace necesario que de alguna manera se unan las necesidades de varios departamentos. Es decir, cada vez más negocio gira hacia la redacción. Cuando yo empecé en el periódico, teníamos una mampara física que separaba la parte de administración y publicidad de la parte de redacción. Y cada vez que te venía alguien a hablar de publicidad decías, eso es de los del otro lado de la mampara. Y estábamos divididos físicamente, ¿no? Llega un momento con todo el avance digital, con la caída de los medios impresos, de la difusión en papel, ¿no? Que nosotros todavía es una parte importante del negocio, pero evidentemente va a menos. Aunque yo no soy de los que piensa que va a desaparecer, ¿eh? Llega un momento que parte del negocio cae sobre contenidos y cae sobre la mesa digital. Y entonces ahí empieza una segunda transformación. Mi labor en Prensa Ibérica es que los contenidos que tenemos, que son nuestro oro, del que te pondré miles de ejemplos si me dejas a lo largo del podcast, se pueda convertir en algo que genere negocio a través de publicidad, como sabemos, indirecta, directa, pero también genere suscripciones, también genere registros y que luego ese contenido se venda de manera diferente según a quién se lo estés vendiendo. Es decir, no es lo mismo titular una noticia en Facebook, porque es un público, en Twitter, que es otro público, en una alerta push que lo recibe, que ya es algo activo, el usuario ha tenido que ir a darle a que sí quiere recibir tus alertas, que en la portada del medio, que en Google Discover o que en Google News. Es decir, en Google Search, en búsqueda, ¿no? Es decir, un mismo contenido nos tiene que servir para todo. Toda esa transformación de la redacción no se había hecho hasta ahora en los pequeños medios. En los grandes quizás empezaba a hacer un poco antes, pero en los pequeños no se había hecho. Es decir, hasta ahora era digital y papel. Pero nadie se planteaba que el mismo contenido de papel no valía para digital. Y ya no solo por el titular, sino porque hay que distribuir el contenido. La gente ya no viene a nosotros durante hora y media, se sienta en una cafetería, abre el periódico, pasa una página sobre un mundo ideal que ya hemos perdido. Y ya hemos asumido que lo hemos perdido. Hay gente que nos sigue leyendo, o sea, si te das una vuelta por las cafeterías de Asturias, es exagerado, pero aquí las de Madrid, por ejemplo, no es esa realidad, ¿no? Entonces, ese mismo contenido lo tenemos que distribuir de otra manera. Tenemos que hablar otro lenguaje. Y al final las necesidades se tienen que combinar. Porque de repente hay un departamento de audiencias al que solo le importa la audiencia. Vamos a ponerte un ejemplo. Y solo quiere que todas las informaciones estén en abierto. Para que generen más engagement, para que generen más páginas vistas, para que el usuario lea más. Luego llega el departamento de suscripciones y dice, no, todo cerrado, porque si no cierras, yo no tengo suscripciones. Y de repente llega el departamento de redes y dice, no, eso no me lo compartas en redes, que no me va a generar interacción. Y entonces tiene que haber, de alguna manera, la redacción tiene que aprender a tomar decisiones que involucren tanto el negocio como las diferentes áreas, que en este caso, en nuestro caso, estamos en la Dirección General de Marketing en Prensa Ibérica, las diferentes áreas que consigan los diferentes objetivos de la compañía, que ya no son solo audiencia o ya no son solo suscripciones, que ahora a lo mejor es navegación logada, que a lo mejor es por todo el tema de las cookies, que a lo mejor es crecer la interacción en redes. Es decir, tenemos tantos objetivos con un solo producto, que es nuestro oro, que es las historias personales, que hay que saber llevarlo a la redacción y tienen que saber hacer, es que el mismo cargo lo dice, ¿no? Una estrategia digital con esos contenidos. Por situarnos un poco con tu rol. Tú eres el encargado de liderar esa estrategia digital. Solo en lo que es prensa, por decirlo de alguna manera, también te incluye revistas. En todos los medios de Prensa Ibérica. Lo bueno que tiene Prensa Ibérica tiene dos ventajas, aparte de ser una gran empresa, tiene dos ventajas. Hay muchos grupos de comunicación que, por así decir, tienen un público horizontal, ¿no? Es decir, me dirijo a hombres de entre 35 y 50 años con un determinado poder adquisitivo. Ese es mi público objetivo, ese es mi buyer persona, ¿no? Sin embargo, en Prensa Ibérica tenemos esos medios, podemos tener un Woman, podemos tener un Viajar, un Neomotor, unos medios así verticales, pero luego tenemos, no sé si llamarlo horizontal, algo más transversal, que es que tenemos ese mismo buyer persona, pero en su sitio. Es decir,
tenemos controladas a todas las personas de ¿quieres dirigirte a las de Asturias? Las tenemos. ¿Quieres dirigirte a un señor que vive en esta calle exacta y que compra en estas 4 manzanas y que es tu público objetivo porque vas a abrir una hamburguesería en esa calle? También lo tenemos. Es decir, somos capaces de llegar al cliente a través de la horizontalidad que nos iguala a todos de una edad, un poder adquisitivo o un género, y somos capaces de llegar a través de saber exactamente dónde vive o qué es lo que necesita o qué es lo que tiene al lado de su casa. Sí, eso te quería preguntar porque, claro, cuando, por ejemplo, aquí en Bisoci, cuando trabajamos y analizamos datos de medios cuando hablamos en términos de audiencia, que es lo que estábamos hablando ahora, el nivel de segmentación puede haber diferentes criterios, ¿no? Pero este criterio que tú dices, entiendo que es en la parte de prensa local. Es algo muy importante para vosotros y que tenéis el expertise y podéis explotar en la parte digital, que es que un medio local, aparte de que pueda tener su propia línea editorial, que entiendo que habrá regionales con una determinada línea editorial, pero ya la propia segmentación de las audiencias te lo da el que no solo el usuario quiera consumir unos temas concretos, sino que el propio ámbito regional y de la localidad ya te da por sí una segmentación muy potente, ¿no? Eso a mí me genera una curiosidad, que es que a la hora de establecer estrategias y a la hora de trabajar audiencias, incluso aunque tengáis tantas cabeceras locales, entiendo que no todas las cabeceras tienen la misma filosofía o la misma naturaleza. En términos de estrategia, ¿establecéis estrategias globales, por decirlo de alguna manera, para todas las cabeceras? ¿O tenéis muchas veces que implementar estrategias un poco más personalizadas para determinados regionales, o generalmente partís de una estrategia más global? Mira, lo que decías de la línea editorial, lo dicen siempre en presidencia en nuestro grupo, la línea editorial de cada periódico es defender el territorio de cada periódico. Y eso lo llevamos muy marcado a fuego. Hay 2 cosas que te quería comentar con respecto a esto de la línea editorial. Incluso yo vengo del ecosistema de La Nueva España. La Nueva España tiene 5 ediciones en papel, ¿vale? Una de ellas es la de Gijón. La de Gijón no tiene nada que ver en lo que publica o en la línea editorial que sigue con respecto a la edición general. Es decir, Gijón defiende Gijón frente a el resto de Asturias, mientras que la Nueva España defiende Asturias en su globalidad, ¿no? En este sentido, los otros periódicos actúan igual. Las estrategias son comunes porque los KPIs o los objetivos que tenemos como compañía son comunes, y por 2, pero son diferentes a la vez, y me explico. Son comunes, es decir, tenemos una serie de objetivos a los que queremos llegar en audiencia, en engagement, en redes sociales, en SEO. Tenemos unos goals que queremos alcanzar, pero también tenemos que ser conscientes de cada mercado. Es decir, nosotros tenemos cabeceras nuevas que acabamos de lanzar, el Correo de Andalucía, que tiene 125 años, pero lo hemos relanzado hace un mes con el sello de Prensa Ibérica, y ha pegado un pelotazo que ha duplicado su audiencia en menos de un mes, y en la Feria de Abril lo han hecho genial, y el equipo es muy joven, tiene una media edad de 29 años, o sea, tenemos cabeceras muy nuevas. La Crónica de Badajoz la lanzamos hace apenas, creo que 2 semanas, la relanzamos también, ¿no? Y luego tenemos cabeceras como Faro de Vigo que tienen 170 años. Entonces me dices, ¿la estrategia es la misma? La estrategia y los goals son los mismos, pero tú no puedes actuar igual con una empresa que tiene un mes que con una empresa que tiene 170 años y es la decana en su negocio, ¿no? La idea es ir de lo local a lo global, y me explico. Hay 2 ejemplos que ya he tardado en poner ejemplos, ¿eh? Pon todos los que quieras. Pero que me gusta contar mucho, y me gusta contarlos con cabeceras pequeñas, ¿no? Nosotros tenemos cabeceras muy grandes y otras pequeñitas, ¿no? La primera de Zamora es una cabecera pequeñita. Cuando hubo los incendios en Zamora hace un par de años, yo recuerdo que todos los medios del país, digamos que los medios grandes, y con medios grandes hablo de grandes periódicos, de grandes televisiones, vivieron durante los años 90 una expansión por el territorio que tenía delegaciones. Cualquier televisión nacional tenía delegaciones en la última provincia de España, que tú decías, ¿para qué quieren un periodista aquí que sale una vez al mes en el telediario? Claro, eso fue en los años buenos, que a mí, David, no me tocó vivir. Me tocó vivirlos en la universidad. Sí. Pero luego todo se fue concentrando hacia Madrid, ¿no? Hasta tal punto que hay periódicos en este país que dicen que se come un buen cochinillo a 200 kilómetros de Madrid, por no decir Segovia, ¿no? Entonces,
Como todo se centrifica y se gentrifica, esto que es un término muy de moda, sí. Digamos que ya nadie tiene corresponsales, entre comillas. Odio decir corresponsales para provincias, porque parece que están en Beirut, sí, y en realidad es en Zamora, ¿sabes? Entonces, no tienen corresponsales y lanzan teletipos de cuántas hectáreas se han quemado, ¿no? De repente se viraliza en redes sociales una cajera de supermercado que regala su compra a un brigadista que viene todo quemado, tal, no sé qué, coge la compra, la da y ella se la regala. Alguien en el supermercado hace la foto y todos los medios nacionales replican esa historia. Es una historia humana preciosa, ¿no? El único medio que fue a hablar con ella, le sacó un vídeo, una galería de fotos y habló con ella y dijo que era Paqui, la hija de la del Quinto, era La Opinión de Zamora. Y no solo es bueno para La Opinión de Zamora, es bueno para que La Nueva España, el Diario de Mallorca, el Periódico de España o el diario Sport, en su página web, puedan llevar la historia de la cajera de Zamora. Es decir, ese ir de lo local a lo global nos permite tener, entre comillas de nuevo, corresponsales en la última calle de España. Y esa es la estrategia buena que tiene el grupo de capilaridad. Que entiendo que esa es la razón de ser de toda la vida de un periódico local, ¿no? Efectivamente, que al final ahora se combina con un ecosistema nacional. Exacto. Y ahí me surge una duda también, o una pregunta, que sobre todo entiendo que en determinadas regiones de nuestro país, con el tema de la información local, en términos de cuando tenéis que captar audiencia o trabajar o conocer vuestra audiencia en el ámbito digital, todo ya es mucho más transversal, ya se entremezcla todo, y ahí posiblemente también surja el tipo de usuario que se quiere informar de una provincia en concreto, de una localidad en concreto, pero que no está en esa localidad, que está o en otro sitio o incluso en otro país, ¿no? Efectivamente. Zonas como, por ejemplo, como Galicia, donde hay una tasa de... O Asturias. O Asturias, la zona norte, donde hay mucho asturiano, mucho gallego que incluso está viviendo en el extranjero. En Madrid o en Nueva York, efectivamente. Exacto. ¿Eso en el ámbito digital lo trabajáis también? Sí, eso es una de las cosas que queremos empezar a trabajar más todavía. Es uno de nuestros grandes retos. Sí. Porque tenemos, ya no te voy a decir audiencia, te voy a decir suscriptores fuera de esas provincias, sobre todo los periódicos del norte, ¿no? Entonces, eso son cosas que tenemos que empezar a trabajar mejor. ¿Cómo llegas a esas audiencias? O sea, lo que siempre me pregunto, ¿qué le interesa a un gallego que está viviendo en Nueva York? ¿Le interesan esas historias que hasta ahora contábamos en la típica última de los domingos de los gallegos por el mundo? ¿O le interesa más quizá formar un grupo, una comunidad en WhatsApp de gallegos en Nueva York? Lo bueno es que la marca ya la tenemos. Es decir, lo que hablábamos antes de las marcas regionales, a mí me hacía gracia cuando trabajaba en el periódico, y ahora que he ido recorriendo casi todas las cabeceras de Prensa Ibérica, porque no me ha dado tiempo a todas, la gente cuando llama a los periódicos, en muchos sobre todo en nuestras cabeceras como Solera, dice, es que mi periódico... O sea, no es el periódico de Prensa Ibérica, ni del presidente de Prensa Ibérica, es el periódico del señor, es mi periódico. Se llega a identificar tanto que tantos de Vigo, Abel Caballero, como el Parque de Castrelos, como el Faro. Y tantos de la Nueva España, la Santina, o tantos de Asturias, la Santina, o el 8 de septiembre, como la Nueva España, la nueva que llaman allí, ¿no? Es decir, las cabeceras tienen tanto arraigo en el territorio que son uno más. ¿Cuál es el reto ahora? Llegar a los jóvenes que conocen las cabeceras de oídas, ¿vale? Y conseguir ser su marca. A mí me hace gracia, David, en muchas localidades a las que voy, que la gente entra en el kiosco y dice, dame el periódico. No el periódico de Cataluña, quiero decir, fuera de Cataluña, ¿vale? Sí. Y dicen, dame el periódico. Porque no necesitan decir cuál, porque es el de la ciudad, ¿no? Exacto, sí. Entonces, tenemos que conseguir que eso que hemos conseguido en la gente de una determinada edad pase a la gente joven. ¿Cómo lo conseguimos? Con estrategia digital y hablando de otra manera a los jóvenes. Y quizá rompiendo un poco los clichés de un periódico serio, entre comillas. Es decir, yo me acuerdo la primera vez que dejé de tratar de usted a los lectores en Facebook. Casi me echan del periódico. Pero claro, es que... Sí, son rutinas, claro. En el papel hablas de usted al lector, sí. Evidentemente.
Pero bueno, yo creo que, fíjate, en todo esto de los jóvenes, que ya me estoy metiendo en otro jardín en el que no me has preguntado, pero los periodistas somos así de divagar. Ya hablaremos de eso porque es un tema en prensa local apasionante. Claro. Sí. Pero yo creo que ahí, yo soy más optimista. Fíjate, el otro día, a mí que me gusta mucho la radio, y ahora es el centenario de la SER, estaba buceando en su web y viendo los especiales que tenían. Y uno de ellos era un anuncio o algo así de Luis del Olmo en Onda Cero. Y había una noticia al pie, esto hace 20 años, ¿vale? Que decía que los jóvenes de 18, 19, 20 años no leen periódicos, entonces se van a morir los periódicos cuando estos jóvenes tengan 40. Yo ahora tengo 40. De aquella no leía periódicos, lo voy a confesar ahora, estaba ya en la facultad, pero no los leía todavía, ¿vale? Ahora sí leo periódicos y los consumo en papel. Es decir, este run de esto se muere, esto se pierde, lleva desde hace 20 años. Sí, quizás en eso hay... sí que me he encontrado con ese argumento, es muy común ya, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cómo los hábitos de consumo, según las generaciones, cómo consumen en digital los contenidos, y nos vamos a las noticias, etcétera, sobre todo, que sí que es cierto que muchas veces hacemos mucho hincapié en esa preocupación por cómo el joven de ahora, la persona muy joven, consume de una manera totalmente diferente el contenido a cómo lo consume pues un lector. Pero lo consume, pero que incluso también ese argumento va un poco, bueno, no pasa nada tampoco, es decir, hay que trabajar eso, pero posiblemente esa persona, ese usuario, dentro de 2-3 años también cambiará sus hábitos de consumo. Exacto. O sea, hay una tendencia en todo eso. Cuando me hablabas un poco ahora de la referencia, de la identificación de vuestro lector con la prensa local, creo que también hay una parte positiva dentro de la prensa local en digital, que es que, pues bueno, si leemos el último informe de Reuters y que Eduardo Suárez nos lo explica siempre muy bien, etcétera, una de las preocupaciones o de los principales motivos del último informe era pues esa pérdida un poco de credibilidad o de referencia por parte del sector de los medios con las audiencias, con los usuarios. Pero sin embargo entiendo que en la prensa local eso no ocurre tanto. Es decir, dentro de ese contexto y ese escenario, la prensa local sigue siendo una marca muy potente, muy identificativa de su usuario, de su vecino de al lado, y que eso lo podéis explotar mucho más. Todo esto que ahora me estabas contando, que la teoría es muy buena, es muy positiva, pero luego todo eso hay que ponerlo en marcha y es complicado, ¿no? Yo me gustaría preguntarte en ese contexto, en ese escenario, entiendo una dificultad añadida que podéis tener los que tenéis que gestionar este tipo de estrategias, este tipo de trabajos, que es lo que, bueno, tú ya las has adelantado un poco al principio, esa parte interna del trabajo interno con las redacciones locales, que evidentemente, posiblemente en términos operativos, van un poco más por detrás de otras redacciones de otros grandes periódicos donde los procesos de transformación digitales se han tenido que asumir, evidentemente, de una manera más profunda y en un par de tiempo mucho más acelerado, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo el escenario? Tú que te pateas todas las redacciones, que eres un hombre de redacción, ¿cómo ves ese momento ahora mismo? ¿Crees que las redacciones de los periódicos locales están cumpliendo un buen ritmo en esa transformación? ¿Crees que todavía hay mucho por hacer? Mira, el informe de Reuters que decías que Eduardo también lo explicó en unas conferencias que estuvimos en Oxford, decía una cosa que yo me apunté a fuego. Decía, si es prensa regional, multiplica por 2, o sea, duplica la posibilidad de que te suscribas. En este sentido, yo creo que hay dos escenarios. El escenario nacional, la prensa nacional, los compañeros de prensa más nacional, y nosotros tenemos periódicos nacionales, se han visto más empujados hacia una transformación digital porque en su negocio, en su cuenta de resultados, digamos que había determinado tipo de producto que estaba ya prácticamente muerto y que generaba mucho más coste del que genera. Los grupos regionales, y como nosotros hay otros, como puede ser Eneo, como puede ser Vocento, en la cuenta de resultados eso todavía no se ve tan claro. O sea, no sé, se ve que es el futuro, ¿no? Que va a llegar eso. Pero ahora mismo estamos
en la convivencia de dos modelos. Esto, había un término que utilizábamos hace tiempo que a mí me encantaba, que era que tú sabes que sorber y soplar a la vez no se puede hacer. Pues eso es lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Y encima mantener dos unidades de negocio con un mismo producto y con una misma redacción, a la que a veces hemos dado mensajes contradictorios. Le hemos dicho vete para la izquierda y para la derecha a la vez, ¿vale? Las redacciones, yo que he estado en redacción 15 años, están hartas de que vayan gurús a decirles lo que va a pasar. A mí déjame hacer noticias. Y eso, precisamente, a veces es lo que no ha cambiado nunca. Que la historia de los que vuelven al incendio de Valencia un mes después, te la cuenta Levante. Y eso te lo va a seguir contando. En cualquier tipo de red social, en cualquier tal, pero te la va a seguir contando. Y el negocio de los regionales, para mí, otro de los aspectos importantes, te dije primero de estos dos escenarios, es que hay menos competencia. Es decir, cuando tú tienes la necesidad de saber algo de lo que ha hecho el gobierno en la última semana, tienes 20.000 medios nacionales, entre los cuales hay algunos que, de hecho, lo estamos viendo estos días con más credibilidad que otros. Yo creo que ahí en ese sentido hay que educar mucho a la gente joven en la credibilidad y en lo que creerse y en lo que es un bulo y en lo que... Aunque parto de la base de que la gente joven es bastante más lista de lo que pensamos que es. Sí, vale. Yo también. Eso por un lado. Y por otro... ¿Qué hizo el alcalde de Alicante ayer? Solo te lo va a contar un periódico en papel, porque ya solo queda uno. Y en digital te lo van a contar 2 o 3 como mucho. Y que tenga esa potencia. Fíjate, en esas jornadas de Oxford nos decía una de las investigadoras del Financial Times que el periodismo de investigación era periodismo más tiempo. Estaba a punto de aplaudir. Dije, bueno, periodismo más tiempo, más dinero. ¿Vale? Ese ir a hacer el reportaje con los que vuelven del incendio de Valencia, o ese ir a ver a los habitantes del derrumbe de Cáceres que vuelve una señora con su gato, solo te lo pueden hacer 2 periódicos. La competencia es entre 2, es que no hay más. La competencia nacional es entre 17, la competencia local es entre 2. Y en ese sentido, las marcas son muy importantes. Y las marcas sí que van a pervivir mucho más en el regional, porque era lo que decíamos antes, porque es mi periódico. No es el periódico de Prensa Ibérica, ni del presidente de Prensa Ibérica, ni de la familia propietaria. Es mi periódico. Y yo he cogido llamadas de lectores que dicen, es que en mi periódico yo eso no lo tolero. Pero bueno, señor, gracias por el sueldo que me está pagando, ¿no? Pero al final es un sentimiento. Y yo creo que el sentimiento unido al negocio... ¿Cuál ha sido uno de los mayores negocios últimamente de las redes sociales o en los últimos meses? Que podían segmentar por localidades, ¿vale? Que yo abría mi Instagram, estaba viendo stories y de repente me decía, va a abrir iba a decir un Zara, no es el mejor ejemplo de publicidad en stories, ¿no? Pero va a abrir un McDonald's debajo de tu casa. Esa segmentación, nosotros llevamos 100 años haciéndola. O sea, quiero decir, ya la tenéis hecha. Modas Manolita necesitaba anunciarse en la Nueva España. Y luego hay una frase que a mí me gusta mucho, que hace tiempo que no oigo en la prensa regional, pero que en la prensa nacional, pero que en los regionales lo sigo escuchando. Cuando alguien está discutiendo en una cafetería dice, es que lo leí en El Día o lo leí en La Nueva, y entonces te callas. O sea, es que lo leí en tal sitio, entonces como lo leíste en tal sitio ya tiene que ser verdad, ¿vale? Entonces esa marca regional yo creo que es fundamental. Volvamos un poco al tema de audiencias jóvenes, que creo que es un tema, por el momento en el que estamos, siempre por intentarnos situar temporalmente en la parte digital, y cuando hablamos de redes sociales, de plataformas, etcétera, siempre un poco nos situamos en el ámbito en el que hace más de 10 años ya vivimos esa irrupción de las plataformas de redes sociales en el contexto de los medios de comunicación. Y ahora se están viviendo otras irrupciones, como puede ser la inteligencia artificial, que la hablaremos, etcétera. En todo ese escenario, lo que tú comentabas anteriormente, cómo integra un medio local a ese nuevo ciudadano que poco a poco va creciendo dentro de su territorio y que se va poco a poco informando. ¿Qué papel, o sea, entendemos que hay un papel importante, por lo menos inicialmente, para llegar a esa audiencia que es fuera del ámbito propio del medio, por decirlo alguna, fuera de tu propio site, tienes que ir a plataformas donde está esa audiencia, generar contenidos, etcétera. Y en el contexto en el que tú explicabas anteriormente, que a veces a nivel de redacción o a nivel de personal dentro de un periódico local
hay lo que hay, o sea, no puedes coger un redactor y convertirlo en un hombre orquesta que tenga que hacer de todo. Que se están convirtiendo, porque ya te graban un vídeo, efectivamente. Exacto. A nivel de grupo, ¿todo eso lo estáis trabajando dentro de lo que es toda la parte de contenido digital, distribución, etcétera? Sí, a nivel de grupo hay una preocupación, no quiero decir el término preocupación, hay un objetivo en las audiencias jóvenes. Claro, primero vamos a definir qué es joven. Claro. ¿Por qué hemos ido subiendo la edad de joven? Porque ya es un joven de 30 años. Yo cuando empecé en el periódico ponía un señor de 30 años, ¿vale? ¿Sabes cómo empecé yo a leer periódicos, David? Hace 15 años. Bueno, has dicho antes que en la universidad has confesado que acercarme a los periódicos, exacto, no a leer periódicos. Sí. Porque mis padres compraban El País los domingos y tenían El Pequeño País. Uh-huh. Y yo cogía El Pequeño País, que en paz descanse, sí, y me leía los cómics del Pequeño País. Mi primo se compraba a su padre el ABC y entonces tenía Gente Menuda. Entonces los domingos cada uno leía el suyo y por la tarde los intercambiábamos. Yo me llevaba el Gente Menuda para casa y ese cogía El Pequeño País. Gracias a eso, los dos grandes periódicos de este país, o dos de los grandes periódicos, consiguieron que los niños tuviéramos una cosa entre las manos que tenía su marca. Era Gente Menuda de ABC y era El Pequeño País, que era, además la cabecera era El País y en pequeño como escrito en colorines, ¿no? Esos productos son los que a día de hoy tenemos que lanzar para la generación Z. Nosotros tenemos un medio en Prensa Ibérica, está fuera de esas cabeceras, es un medio digital que es Código Nuevo, que es un medio a mí me gusta mucho hablar con ellas porque además son unas chicas encantadoras, muy trabajadoras. Pero primero, su modelo de negocio no tiene nada que ver con la prensa tradicional. Nada que ver, o sea, nada. Están centradas en redes sociales, en tal. Y me gusta mucho convivir con ellas por varias razones. Primeras, porque la única por la que no me gusta es porque me siento muy mayor cuando me siento con ellas, ¿no? Porque claro, tú imagínate la primera vez que les hablamos de Facebook. Me miraban y me decían, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Facebook? Ah, sí, hombre, sí. ¿Es eso que tiene mi madre para mirar las fotos del pueblo y tal? Y diciendo, sí, yo no podría ser tu padre, pero sí, es eso. Pero ellas, sin embargo, no están obsesionadas con cosas que estamos obsesionados nosotros. Van a buscar a su público a otro sitio. Y lo cuentan de otra manera. Y cuentan las noticias de otra manera. Y quizá cuando esas jóvenes que sigan a Código Nuevo crezcan, quizá se desvíen hacia el periódico, que es de la misma editorial, ¿no? Es decir, quizá tengamos que crear, ya no te digo un suplemento, porque ya no tiene sentido en este mundo en el que vivimos, pero cosas, te pongo otro ejemplo, todos los regionales de Prensa Ibérica tienen una cosa que se llama el Club de Prensa Ibérica, ¿no? Que es como una especie de teatro. En algunos casos en Ibiza es un teatro espectacular, ¿vale? En Alicante también tienen otro teatro en el que precisamente estuve ayer, es espectacular, con un sonido y una imagen impresionante. Y cada vez que va alguien un poco más joven, ves que la labor de prescripción del periódico sigue, porque van a verle, porque van a la firma de libros, porque van a la conferencia. Entonces quizá ese ya no te digo crear formatos o crear tal, quizá modernizar la gente que estamos invitando. Sí, quizás eso hay un trasfondo también y que nosotros lo vemos en el mundo de la televisión es más palpable, es más evidente, ¿no? En el mundo de los medios de televisión, pero que en el fondo es que un medio de toda la vida establezca nuevos tipos de relaciones con nuevos actores que se incorporan a lo que es el consumo de contenidos digitales, ¿no? Y que en un momento dado pues a un medio le pueda interesar, haya una sinergia y esa persona, no me gusta hablar de talents o de influencers, sino un creador personas de influyentes. Sí, personas ya no influyentes, sino personas influyentes. Personas influyentes o personas que generen un tipo de contenido que a ese tipo de audiencia les encaje y que al medio también le encaje. Mira, la Universidad de Oviedo tuvo una idea brillante hace unas semanas. Uno de los estudiantes de química de la Universidad de Oviedo es Gazir, que es muy conocido en TikTok y tal, y participa en batallas de gallos y tal, y el tío es químico, ¿vale? Y estudia química en la Universidad de Oviedo. Hizo una campaña con un rap en tal de la Universidad de Oviedo que es que multiplicó tanto las visitas como las solicitudes de ingreso en la Universidad de Oviedo. Es decir, al final quieres captar a chavales de 18 años. Tienes en tu universidad una persona influyente que además no te va a manchar tu marca, porque es una persona
estudiosa, seria, responsable, que cae bien a la gente. Por eso no me gusta a mí tampoco hablar de influencers, sino de gente influyente. Exacto. Es un chaval influyente, que ha sabido llevar su mensaje, ¿no? Y en ese sentido también lo tenemos en el Correo de Andalucía. Han contratado como colaboradores, tienen como colaboradores y como columnistas a gente, pues el Rancio Sevillano, que es una persona que hace cosas en redes sociales también. Es decir, a veces tenemos una animadversión en los medios de comunicación a los influencers porque parece que nos están quitando el pan, cuando en realidad podemos utilizar su técnica para llegar a nuestro público. Otra cosa es, lo decías en el mundo de la televisión, al revés. Yo que también he colaborado en el mundo de la televisión y tengo amigos allí, dicen, claro, es que tú lo que no puedes hacer es llevar un influencer a un programa matinal en la tele, porque eso no te va a rejuvenecer la audiencia. Es más, la gente que te ve por la mañana en la tele va a apagar la tele porque no sabe quién son, de los que estás hablando. Y porque la gente que consume el contenido no lo consume en la tele. En otro ámbito diferente. Claro. Otra cosa es que te aproveches de las redes y de la influencia de esa persona para llevar tu mensaje. Exacto. Pero no coger la persona y meterla en tu medio, porque eso ya no tiene sentido. Sí. Porque quizás también en vuestro ámbito de lo local partís también con una gran baza, ¿no? En ese sentido. Nosotros, o sea, llevamos más de 10 años en Bisoci trabajando el tema de redes sociales con los medios de comunicación, y desde muy pronto, a la hora de analizar los datos, nos fuimos dando cuenta, y que evidentemente los medios eran los primeros en saberlo, que cuando tú analizabas el nivel de compromiso de tus audiencias, de tus comunidades, el nivel de engagement siempre ha sido y sigue siendo evidentemente superior en los medios locales que por llamarlo de alguna manera, los medios más generalistas. Esos más horizontales que decías tú, ¿no? Todo eso dentro de los ámbitos digitales de las redes es un valor añadido que hay que explotar. Primero, no sé si en todas las cabeceras vuestras tenéis modelos de suscripción. No en todas. Tenemos pero periódicos con modelo de suscripción. Digamos, lo que comentábamos antes de las estrategias que tienen que ser horizontales, pero también tiene que haber alguna específica según cada mercado en el que te muevas, según la gente que esté en ese mercado. Tenemos periódicos de pago y en los que no hay pago hay un registro, por lo menos hay un muro. Como mínimo entonces tenéis un registro en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, cuando habláis de modelos de suscripción, de trabajar las audiencias para conseguir suscripciones, etcétera, ese usuario que os viene de fuera de vuestro ámbito, de lo digital, desde las plataformas, ¿estáis haciendo trabajos o consideráis que es importante explotar eso que llamamos nosotros la rentabilidad del usuario social? Sí, ese claro, paracaidista que te viene... Totalmente, como hay que explotar el negocio del usuario. Fíjate, en redes sociales puede ser paracaidista, pero es más paracaidista en Discover, por ejemplo, que te viene solo una vez, te pincha y se va. En redes sociales es verdad que se puede compartir. Bueno, Facebook ahora hace cosas similares a las que te gustan y te muestra cosas que puedes llegar a pinchar, pero sin embargo es verdad que necesitamos establecer varias líneas de negocio. Y es verdad que yo creo que sí que tenemos objetivos según el usuario. Es decir, si tú entras en mi casa, yo te voy a monetizar de alguna manera. Si solo entras una vez para mirar, por lo menos que haya una publicidad, ¿no? O que haya una programática o que haya un tal. Y en ese sentido sí tenemos diferenciadas las estrategias de cada capa. Porque era lo que te decía al principio, con un solo producto, muy valioso, pero uno solo... estoy hablando de un solo producto cuando en realidad son... es como si dices que Zara solo vende un producto, que es ropa. Sí, es un solo producto. Sí, pero con ese solo producto tenemos que monetizar en muchas diferentes campañas. Y también las redes sociales son una de ellas. Pero sin embargo, las redes sociales, a la vez, es lo que te comentaba también de la estrategia digital y de aunar en una sola estrategia todos los objetivos de la compañía, también tienen que servir para que esas miles de personas que están detrás vean los contenidos tan chulos que tengo bajo suscripción y que solo puedo ver si me suscribo. En cambio, si has venido solo una vez, a lo mejor te ofrezco que solo sean de registro para que puedas consumirlos, puedas verlos. El mítico funnel, ¿no? Que te voy a contar, que te habrán contado todos. Sí. Vayámonos un poco ya de lo local, vamos a tocar otros ámbitos.
curiosidad pura y dura. Es decir, tú eres el director de estrategia digital de Prensa Ibérica, y aparte de los locales, pues tenéis Sport, tenéis Superdeporte, que aunque sea local, es un medio de nicho, de deporte. Es una audiencia muy de nicho. Es una audiencia muy de nicho. Aficionados del Valencia. Exacto. Y luego tenéis las revistas, por estilo Viajar, Woman. Incluso no sé si tú también tocas la parte de portales temáticos. Sí, claro. Ya es el universo más... ¿Cómo afrontas todo eso? Porque hasta ahora hemos hablado de lo local un poco, que bueno, hay unos patrones muy comunes, etcétera, pero ahí ya entran otros aspectos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo afrontas dentro de una estrategia global? ¿Cómo pues los objetivos de negocio son los mismos, es decir, tenemos los mismos objetivos, pero es verdad que el tratamiento del usuario que está al otro lado es diferente. Porque no son de la misma... O sea, hablabas antes del poder asturiano. Cuando estábamos en el último congreso, coincidimos todos con gente de La Vanguardia, de La Voz de Galicia, los asturianos, que nos entendíamos con mirarnos, ¿no? Entonces, hablas de otra manera, porque son públicos muy heterogéneos, porque si hablas de Woman, puede haber una señora en Vigo que lo lea y otra en Murcia, ¿no? Pero también te aprovechas de eso, quiero decir... no voy a poner el ejemplo de revistas, porque es un público un poco más específico... Pero te pongo el ejemplo de un periódico nacional, el Periódico de España, ¿vale? Que lo tenemos aquí en Madrid, en el centro. El Periódico de España, cuando el incendio de Valencia, era el único periódico que tenía una señal en directo a la media hora de que empezara el incendio. Porque nuestros compañeros de Levante Televisión se desplazaron a la zona, pincharon un directo, llamaron a toda la serie de coordinación que tenemos en Prensa Ibérica. Desde la redacción central se dio la orden de que todo el mundo, se dio el advice de que todo el mundo tenía ese contenido y que lo podía compartir, lo podía poner abriendo sus webs. El Periódico de España era el único que tenía ese incendio. En el caso de que hubiera sido algo más, yo qué sé, es que no se me ocurra ningún ejemplo, pero que le pase algo a la reina Leticia en Valencia, Woman va a ser la primera que lo tenga en ese ¿entiendes por dónde voy? En ese ecosistema, ¿no? O en el caso de la alfombra azul de los premios Princesa, Woman va a tener una galería mejor que la que tengan los demás, porque tiene un fotógrafo allí, que es el de la Nueva España, ¿no? Es verdad que el universo, a mí me parece incluso más complicado, fíjate, el universo de portales temáticos, porque tratas en el local tratas con gente, fíjate, en los medios regionales casi lo que más nos cuesta es encontrar periodistas que sean de la zona. Es muy importante que seas de la zona. No es lo mismo que sobre Gijón, y ahora voy a quitarme la gorra asturiana y ponerme la de gijonés, ¿no? No es lo mismo que de Gijón hable alguien que vive en Gijón y que ha nacido en Gijón, que hable uno de Murcia. Con todo respeto a los compañeros de Murcia, pero es que teníamos un compañero en la nueva que era de Murcia. Y no es lo mismo en Sport que escriba alguien del Barça que escriba alguien del Madrid, llevándolo en su potencia, ¿no? Sí. Entonces, los perfiles son muy diferentes, las estrategias son diferentes, pero los goals que queremos conseguir en compañía son todos los mismos. Y podemos contar con una transversalidad que no cuentan los demás. Y con un conocimiento del usuario, porque al final ¿es diferente un andaluz que un asturiano que un catalán? Sí. Pero ¿es diferente una mujer andaluza, una mujer catalana, una mujer asturiana? Quizás sus necesidades son las mismas. Y quizá lo bueno que tiene el grupo de cara a los anunciantes es que sabe lo que necesita el andaluz por andaluz y por mujer. Porque es consumidora de Woman y es consumidora del Correo de Andalucía. Has hablado ahora mismo de transversalidad y llevas durante todo este tiempo hablando un poco de la necesidad y de la utilidad, y que es un valor añadido en un grupo en el que maneja tantos locales y luego otro tipo de medios, el poder compartir una noticia que se genera en un territorio en concreto y que se pueda de una manera interna muy orgánica exportar y meterle el contexto que uno quiera. En la parte de redes, que hablamos mucho sobre ese concepto del cross-posting, que en determinados contextos pues no son tan importantes, pero en otros sí, entiendo que en vuestro caso hay una parte también importante con todos los contenidos diarios que generáis, que es la capacidad que podéis tener entre todo vuestro universo de cabeceras de compartir noticias. Sí. De que desde una cabecera se comparta la noticia de otra cabecera, etcétera. En el ámbito de las redes sociales entendemos que también es importante. Sí. Es decir, que todo eso se tenga que hacer. Y ahí nosotros vemos que a nivel de tecnología pues sí que hay
se puede ayudar en términos de automatización, de generar patrones de trabajo en todo lo que se puede hacer en ese sentido. ¿Le dais mucha importancia? Hablo en el término de redes porque entiendo que en el término propio ya interno de trasvase de contenidos en webs se ve claramente, ¿no? Que ahí siempre tenéis espacios donde compartís otras noticias, pero en redes sociales, dentro de la estrategia, le dais mucha importancia y cada vez más al poder tener sistemas útiles para vosotros que os pueda generar ese intercambio de noticias, ese intercambio de contenidos. Sí, porque al final, fíjate, el lector sabe lo que es prensa ibérica, pero las marcas son tan conocidas que a veces lo desconoce. Quiero decir, ayer estuve en Alicante, en información, ¿no? Y me hablaban de informaciones del incendio de Valencia, ¿no? Que se publicaron en información. El lector no sabe que las ha escrito alguien de Levante. El lector sabe que información, su periódico, tiene una información que firma un periodista fulanito desde el mismo sitio del incendio. No sabe si es una información que se ha desplazado allí o uno de tal. Entonces, otro ejemplo que se me ocurre, el decapitado, el suceso que tuvimos en Oviedo hace unas semanas, ¿no? Ese suceso está muy bien investigado por los compañeros de Asturias, pero fíjate, también estaba muy bien investigado por los compañeros de Caso Abierto, que es uno de los verticales de sucesos que tenemos en Madrid, ¿no? Están Vanessa, Tamara y Luis. Entonces, al final es toda una compañía trabajando para darte un contenido de calidad, que puede venir de los compañeros que hacen tribunales. Yo que hice muchos sucesos en Gijón, sé que a veces la información llega antes por el Ministerio y por Madrid que por los que estábamos en el terreno, ¿no? A veces se enteraban antes mis compañeros de la Televisión Nacional que yo, que estaba con el policía al lado casi con la lupa, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es mostrarte ese contenido de calidad. Al final, al lector se lo muestra su cabecera. Quiero decir, ¿hay transversalidad? Por supuesto, pero tú no sabes qué te lo está ofreciendo. Si el periódico entrevista a Salvadorilla como candidato, lo entrevista para todo Prensa Ibérica. Y el que le interese, y es más, como intentamos trabajar mucho en la coordinación de contenidos, pues si a Ábalos le entrevistan en La Opinión de Murcia, el director de Asturias dice, ojo, pregúntale por lo del ave de Asturias, que nos la lió hace 15 días y tal. Entonces tú ya tienes una noticia que es como si le hubieras preguntado tú, pero como tú no lo has tenido o lleva 15 días sin comparecer, aprovechas que lo tienen en Murcia y que le pregunten por Asturias, ¿no? Porque es otro periódico de tu cabecera. Al final, el que está leyendo a la Nueva España en redes sociales sabe que eso se lo ha preguntado a un periodista de La Opinión de Murcia. Ni lo sabe ni le importa. O sea, que si tiene la información, que es lo que buscas que el medio te dé. Lo que sí podemos hacer transversal en redes sociales es aprender unos de otros, que es otra de las partes positivas de tener 27 cabeceras. Que de repente hay unas best practices que tiene alguien que tú dices, oye, ¿por qué de repente se ha disparado, me lo invento, la audiencia en Facebook de Diario de Ibiza? No, es que han hecho esto y esto y esto. Y en un mundo de algoritmos en el que estamos locos con Google, con Facebook, con tal, tienes 27 cabeceras de las que aprender. Y en alguna lo haremos bien, David, aprender los demás. Entonces, esa transversalidad sirve de cara afuera, de cara al lector, de cara a tal, pero también de cara a los equipos que estamos en corporativo, que decimos, oye, mira qué buena práctica ha hecho hay que aprender de ello. Bueno, vamos a ir acabando ya, Román, y me gustaría acabar un poco ya como pues lo que solemos hacer en muchos casos, ¿no? El ver a partir de ahora por dónde va todo, ¿no? Aunque bueno, en 2024 eso es más complicado todavía. Y cada vez creo que va a ser más. En el 2025 diremos todavía es mucho más complicado. Yo siempre me levanto de la cama y digo, ¿qué algoritmo cambiará hoy? ¿Quién irá contra los medios de comunicación? Exacto. Pero bueno, intentemos concretar un poquito, ¿no? Tema recurrente, ¿no? Pero que no por dejar de ser recurrente es importante. ¿Qué enfoque le estáis dando, si le estáis dando algún enfoque? Que no tiene por qué ser muchas veces, ¿no? Pero ¿qué enfoque le estáis dando a la inteligencia artificial ahora mismo en vuestro grupo? Mira, la inteligencia artificial es una cosa que a mí me tiene hablando solo, nunca mejor dicho, ¿no? Porque de repente se presentó ChatGPT y a los 2 días había curso intensivo de 2 meses. Digo, pero si no han pasado 2 meses desde que ha salido ChatGPT, ¿cómo puedes tener un curso intensivo de 2 meses ya para conocerlo? Me parece que tuvo una gran burbuja que se desinfló en parte, ¿no?
Y me parece que presenta muchas oportunidades para ciertos automatismos. Es decir, yo que soy muy descreído de todo esto de que... Porque los automatismos me han demostrado que muchas veces meten la pata y tiene que ir el ser humano a arreglarlo detrás, ¿no? Entonces, yo que soy muy descreído de esto, sí que estoy empezando a ver cosas, pues por ejemplo, yo como... Y hablo a nivel usuario interno, ¿vale? Yo como periodista, ¿qué era lo que más pereza me daba del mundo? Una entrevista de 1 hora y media, darle al play y empezar a transcribir. Y luego recortar y no sé qué. Y me daba muchísima pereza. Eso ya te lo hace una herramienta de inteligencia artificial. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ello para ayudar a nuestros periodistas. No para sustituirlos, sino para que esa hora y media que te pasas picando la entrevista, que llamamos nosotros, sea media hora. Y esa hora la puedes dedicar a hacer una noticia que necesitas de algo de redes sociales o de Google o un Evergreen o lo que sea. Entonces yo creo que tenemos que enfocarlo a mejorar la vida de nuestros periodistas. No soy nada pesimista, nada, pero cero, con lo de que nos va a sustituir. O sea, con la cantidad de bulos y de cosas que estamos viendo, yo creo que cada vez somos más necesarios los periodistas para contar a la gente lo que es verdad o lo que nosotros creemos que es verdad y lo que no lo es. O sea, cada vez creo que somos más necesarios. Sí. Me gusta mucho una cosa que has dicho, porque en el mundo de los medios, en otros sectores, en otras industrias no lo sé, ¿no? Me imagino que también ocurrirá en algunas, pero en el mundo de los medios, claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, al final no dejamos de hablar de procesos automatizados, ¿vale? Ya sea generativo, me da lo mismo, pero que ante ese contexto y ese miedo de decir, bueno, es que este trabajo que lo hago yo lo va a hacer ahora una máquina, ¿no? Sí que a nosotros, por ejemplo, con Visoci la herramienta aplicamos inteligencia artificial, por ejemplo, pues para toda la parte de recomendación de contenidos, etcétera, el medio que quiere, podemos generar algoritmos para que eso funcione, pero sí que es muy importante, y creo que eso el medio te lo agradece, de que esa tecnología siempre tiene que estar al servicio del medio. Claro. O al servicio del redactor del medio o del director de estrategia o de quien sea, en el sentido de que tienen que ser tecnologías flexibles en que en cualquier momento un medio de comunicación, que su materia prima es un contenido, es una noticia, pueda tomar decisiones sobre ese mismo proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí sí que hay un campo de trabajo enorme, maravilloso, en el que se puede ir avanzando y en el que todo eso sí que creo que puede ser muy útil, ¿no? Pero siempre teniendo, como por decir de alguna manera, no me voy a poner muy profundo, pero esa versión humanista de decir, vale, la inteligencia artificial nos puede servir de muchísima ayuda, puede generar procesos muy útiles que ayude a mejorar a un medio, pero que sin que se excluya totalmente a que ese medio en cualquier momento pueda tomar una decisión, ¿no? Que haya una mano humana detrás que en un momento determinado puede decir hasta aquí. Claro, eso cuando hablamos con las redacciones se ve muy claro, hablamos el mismo idioma, en el sentido de que, vale, a mí me parece muy bien que una herramienta, que una tecnología me genere un listado de contenidos que van a salir y que este va a salir hasta ahora, esta va a salir hasta ahora, pero pues ayer Pedro Sánchez anuncia que... Y tengo que parar. Anuncia, y de repente cambia todo y da lo mismo el algoritmo. El algoritmo es fundamental, pero no siempre, ¿no? Entonces, tiene que ser una ayuda, pero al final tienes que poder tú parar en un momento determinado para decir, ha pasado algo. Y todo lo que pasa, en la experiencia en redacción, pasa a partir de las 8 de la tarde. Tú puedes estar tomando cafés hasta las 8 que va a cambiar el periódico entero. Perfecto, pues a mí me gusta siempre que estemos... me gusta el ver que en ese sentido estamos un poco alineados, ¿no? Porque al final yo siempre digo que el tema de la inteligencia artificial, que evidentemente es un elemento tremendamente disruptor ahora en nuestra sociedad, estamos en el momento en que todavía genera más incertezas que certezas. Pero también con el aprendizaje nuestro de que toda disrupción tecnológica muchas veces le tienes que meter ya una capa más. Y tienes que ética, dejar pasar social, años. Y tienes que, o sea, ¿cuándo hace que nació Internet? Y estamos todavía lo llamamos nuevas tecnologías a Internet. Sí. Y todavía lo que hablábamos al principio, estamos transformando las redacciones, que llevamos 40 años transformándolas y no hemos acabado. Exacto. La inteligencia artificial empezó antes de ayer. Quizá dentro de 40 años siga desarrollándose. Bueno, pues vamos a acabar ya. Para finalizar, bueno, ya sabes que tenemos siempre un
Estamos haciendo una playlist de canciones de nuestros invitados para meterlas. ¿Qué nos recomiendas, Román? Pues mira, yo he estado dándole vueltas a la canción porque me habías avisado, eso tengo que decirlo. Intento avisar. Y lo había escuchado porque por este podcast han pasado grandes amigos, además de profesionales. Y por el momento vital que me toca este año, yo te voy a elegir Cometas por el cielo, que es una canción de Oreja Van Gogh que es preciosa, de uno de sus últimos discos. Y me parece que tiene un mensaje muy bonito, muy positivo, y como además este año los voy a ver en concierto por fin otra vez, pues me quedo con esa. Me parece maravilloso. Cometas en el cielo. Por el cielo. Por sí. el cielo. Es la típica canción, te la tienes que poner nada más levantarte por la mañana. Sí, y además escuchar la letra, porque últimamente escuchamos canciones, pero no nos detenemos en la letra. Y a mí, que soy un gran fan de Sabina, entre otros, me encanta detenerme en las letras, o de Iván Ferreiro, de tal, ver lo que dicen, ¿no? Y esta canción tiene mucho mensaje. Genial, Román. Pues oye, muchas gracias. Ya sabes que tienes aquí tu casa. Y gracias a ti, David. Tú que eres un viajante todo el día, un viajante errante que va de un lado para otro, pues aquí tienes nuestra casa para cuando nos necesites, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias, Román. Gracias, David. Adiós. Adiós.